coordenadas, bien, porque ya trabajar con problemas de 3 coordenadas pues amerita de que trabajemos con funciones matemáticas sumamente avanzadas, como son las funciones de Bessel, las funciones armónicas, esféricas y cilíndricas. Estamos hablando de matemática de un nivel muy alto, que normalmente en cursos de esta naturaleza no se tiende a dar y se tiende a trabajar en cursos para físicos avanzados. ¿Ok? Cursos de posgrado, por ejemplo, el posgrado de física teórica trabaja con problemas de condiciones de frontera en 3 dimensiones. Bien, yo logré trabajar con condiciones de con problemas de frontera en 3 dimensiones en el curso de electro y de mecánica cuántica del último semestre de física, pero como físico. O bien, en el caso de la maestría en educación, estos problemas que nosotros estamos abordando no se habían abordado con mucha regularidad. Bien, en un momento determinado, este tipo de problemas con condiciones de frontera los abordó Luis González cuando estaba trabajando, que en paz descanse, el profesor Luis González, el tutor de Stewart, el tutor mío también en cierto modo en la parte teórica. Tú conociste a Luis González, Darling, ¿verdad? No, profe, yo no. Ah, no conociste a Luis. Ah, bueno, sí, bueno, Luis González llegó a ser el coordinador del programa de física también, un físico muy importante a nivel teórico de la Facultad de Ciencias. Terminó trabajando un tiempo en el IBI, con nosotros en el pedagógico, luego se fue a Ecuador y en Ecuador, bueno, murió lastimosamente de un paro cardíaco porque era una persona joven, ¿no? Relativamente joven, ¿no? Stewart y yo fuimos siempre... pues en cierto modo tutoriados por Luis González, fue nuestro mentor durante mucho tiempo en problemas de la física avanzados, profundos, bien, y pues nosotros decidimos la introducción de problemas con condiciones de frontera para el curso de electromagnetismo de la maestría, como un preámbulo también al curso de cuántica, porque en el curso de cuántica, cuando se aborda la solución de la ecuación de Schrödinger en una dimensión independiente del tiempo, al quitar la coordenada temporal, el problema queda como un problema de frontera que hay que resolver para varios problemas particulares que se resuelven allí y que Dios mediante resolveremos en el curso de física cuántica el semestre que viene. Ok, entonces, por una parte, el abordaje de los problemas con condiciones de frontera nos ha permitido a nosotros tener una técnica distinta a la técnica de integración para resolver problemas de electrostática, bien, porque recuerden que iniciamos resolviendo problemas utilizando la integral de campo, la ley de Coulomb, la integral de potencial. Luego pasamos al segundo contenido en el cual introdujimos los problemas de frontera, hicimos la introducción y allí hemos venido trabajando con la solución de ecuaciones diferenciales en una dimensión. ¿Ok? La idea del cierre del curso hoy no es profundizar en la solución de ecuaciones en 2 dimensiones, pero sí darles a ustedes una introducción a cómo se aborda la solución de este tipo de problemas. ¿Ok? Incluso en el parcial vamos a colocar un problema sencillo los problemas más que todo del segundo parcial van a estar relacionados con la solución de la ecuación de Laplace en una dimensión nada más. ¿Ok? Y luego pues va a haber un problema de 2 dimensiones muy similar al problema que vamos a tratar nosotros de ir trabajando hoy. ¿Ok? Entonces yo voy a colocar por acá una pequeña introducción. Bien. Y entonces vamos nosotros a comenzar con la sesión del día de hoy que ya se está grabando. ¿Ok? Entonces, bueno, como les dije anteriormente, déjame colocar acá porque, bueno, no quiero escribir, ya tengo todo escrito y entonces, bueno, no quiero volver otra vez. Ok, un poco. Ahí. La palabra. Perfecto, entonces fíjense. En esta sección, ¿bien?, se abordará la clase de campos de potencial que varían con más de una de las 3 coordenadas. Bien. Aunque los ejemplos se desarrollen en el sistema de coordenadas únicamente cartesianas, que es lo único que vamos a abordar, correcto, el método general es aplicable a los demás sistemas de coordenadas. Bien. Sin embargo, no se emplearán esas aplicaciones porque los campos de potencial quedan expresados en términos de funciones matemáticas más avanzadas, como las funciones de Bessel y las armónicas esféricas y cilíndricas. Si nosotros quisiéramos abordar problemas de esta naturaleza, bien, tendríamos que tener un método matemático para, no un solo método, deberían ser por lo menos 2 métodos matemáticos para físicos, porque nosotros, incluso en la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias,
cuando abordamos los problemas de 3 coordenadas. Los abordamos ya en el curso de electro y en el curso de mecánica cuántica del último semestre, del noveno. Y antes de eso ya habíamos visto, bueno, 6 matemáticas y 2 métodos matemáticos para físicos. ¿Ok? Entonces el asunto tampoco es tan sencillo. Entonces, pero si uno aprende más o menos a trabajar con la solución de un problema por menos 2 dimensiones, bien, en coordenadas cartesianas, pues tiene un muy buen conocimiento, se puede considerar un conocimiento consistente, un conocimiento bastante bueno acerca de la solución de los problemas de frontera. Bien, en la actualidad, prácticamente en el campo de la física, en el campo de la ingeniería y en el campo de todas las ciencias, la solución de problemas consiste en el planteamiento de una ecuación diferencial y luego en el planteamiento de un método matemático que me permita hacer la solución de esa ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales son los modelos que representan no solamente a las teorías, sino que son los modelos que representan a los fenómenos, porque las teorías y los fenómenos deben ser consistentes, porque si no, eso no sería ciencia natural. ¿Correcto? ¿Estamos claros con lo que estoy hablando? Sí, profe. Perfecto. Entonces, pues tampoco el interés de nosotros radica en estudiar nuevas funciones matemáticas, porque como les dije, este no es un curso de métodos matemáticos, sino que es un curso en el cual ustedes están, yo lo que estoy haciendo es tratando de proporcionarles a ustedes un conjunto de métodos para que ustedes puedan resolver problemas de electromagnetismo, incluso a nivel de bachillerato. Bien, por supuesto, claro, más inclinados hacia problemas universitarios, ¿no? Cuando uno utiliza una integral, una derivada, utiliza una ecuación diferencial, ya estamos hablando de que eso no es un problema aplicable al bachillerato. Sin embargo, el conocimiento profundo de la solución de un problema por esa vía matemática, por esa vía de esos métodos matemáticos, me permite a mí tener la suficiente conocimiento y confianza para yo poder bajar al ámbito de bachillerato y tratar de presentar algunas soluciones del problema que me permitan a mí poder intercambiar ideas con el estudiante y sobre todo colocarlo en el contexto de los fenómenos, que es lo que se debe hacer fundamentalmente en bachillerato desde mi humilde punto de vista. En el bachillerato uno debe tratar de a partir de la fenomenología, de los eventos fenomenológicos de la física, tratar de ir introduciendo poco a poco algunos modelos matemáticos que me permitan a mí con el estudiante, algunos modelos matemáticos sencillos, lineales, que me permitan con el estudiante ir viendo la consistencia que existe entre el fenómeno y el modelo matemático, porque si no el estudiante nunca va a entender por qué razón él tiene que aplicar matemática y tiene que aplicar una ecuación o una expresión física si tiene un experimento y si tiene un fenómeno físico que está ocurriendo. Entonces, creo que por allí radica, y los años que tengo en investigación y las cosas que vengo haciendo, me inclinan hacia esa postura, ¿no? Hacia esa postura, por supuesto. Después vendría la introducción de todo lo que es el arsenal del aprendizaje del trabajo de laboratorio, del arsenal del aprendizaje de la resolución de problemas, que son muy importantes porque no solamente permiten al estudiante que vaya practicando el conocimiento, de que lo vaya aplicando, sino que también le muestran al estudiante que en las ciencias naturales, en la física, en la química, en la biología, en la geoquímica, en la geofísica, en la geología, bien, la resolución de problemas a través de métodos matemáticos es algo común, es algo del quehacer cotidiano de las ciencias naturales. Y el científico todo el tiempo vive resolviendo problemas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que en la actualidad hay métodos sofisticados, como los métodos numéricos y computadores muy potentes que me permiten a mí procesar y generar una simulación computacional, como lo vimos en las primeras clases, que me permita a mí tener, hacer una descripción bastante precisa del problema que estoy resolviendo y por otra parte incluso tener predicciones acerca de cómo va a ser el comportamiento si uno cambia las variables o cambia los parámetros o cambia las condiciones del problema. Bien, ¿se entiende claramente eso, profesoras? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, la idea acá que nosotros tenemos, bien, es tratar de solucionar ecuaciones muy similares a esta ecuación que les voy a colocar acá. Déjenme un momentico tomar la herramienta de copia para mostrarles acá. Vale.
Sí, porque no quiero estar copiando tanto para que el sistema no se me vaya. Cuando utilizo mucho el lapicero o el escritor del programa, pues, ok. Entonces, bueno, la idea de nosotros fundamentalmente es tratar de enfrentar ecuaciones que tienen esta estructura. Okay, fíjense ustedes que a diferencia de las ecuaciones que hemos estado trabajando, fíjense ustedes que esta ecuación es la misma ecuación de Laplace, solo que está escrita en coordenadas cartesianas para dos dimensiones. Bien, entonces bueno, ¿qué acá con esto? ¿No? Antes que cuando uno resolvía matemáticamente una ecuación con esta estructura en una sola dimensión, pues por medio de procesos de integración bastante sencillos, uno podía obtener la solución. Bien, la solución la obteníamos integrando un par de veces y a partir de la integral obteníamos la función que representaba el potencial y con la función potencial nosotros incluíamos las condiciones de frontera, bien, para tener la función potencial definitiva relacionada con el problema y luego a partir de allí nosotros podíamos calcular el campo eléctrico, podíamos calcular la carga superficial, podíamos calcular la fuerza eléctrica y podíamos calcular incluso la capacitancia en el caso de que fuera un sistema de condensadores como los problemas anteriores que resolvimos, ¿correcto? Muy bien, entonces claro, en el caso de ser una sola coordenada, los métodos que tuvimos nosotros trabajando son métodos que son infalibles y son muy sencillos de aplicar. Ahora, la gran pregunta que uno se debe hacer es ¿qué pasa si uno se enfrenta a una ecuación como la ecuación que en el momento estoy presentando allí en la pantalla? ¿Qué pasa cuando la ecuación tiene dos coordenadas? ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué método matemático es el más adecuado para llevar a cabo la solución de una ecuación con esta estructura, ¿no? De esta naturaleza? Entonces, fíjense, las respuestas que giran en torno al método matemático de la solución de una ecuación como esa que está escrita allí en la diapositiva, tienen que ver con métodos analíticos y tienen que ver con métodos de tipo numérico. Bien, los métodos analíticos son aquellos métodos matemáticos que existen, bien, que se encuentran, por supuesto, o que fueron hechos por matemáticos o por matemáticos físicos en la física matemática, no haga la redundancia, que es un área importante de la física desde hace muchísimos años. Estamos hablando de la época de Gauss, de la época de Poisson, de Laplace. Estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, ya la física matemática se viene aplicando. Y por supuesto, pues hay un conjunto de soluciones de tipo analíticas que son aquellas soluciones que son métodos matemáticos ya existentes que se aplican a la ecuación y uno puede resolver la ecuación sin ningún tipo de problema. Bien, los otros métodos son métodos numéricos, bien, como por ejemplo el método de elementos finitos, el método de diferencias finitas, el método de mínimos cuadrados, el método de Raphson-Newton, el método de Cauchy, disculpen, el método de Cauchy no, disculpen, el método de Newton-Raphson, ya se los nombré, el método de Monte Carlo, bien, que son métodos matemáticos numéricos que se utilizan para tener la solución de las ecuaciones. En la actualidad, esos métodos matemáticos no se desarrollan manualmente, sino que se utilizan computadores. Los métodos matemáticos numéricos más actuales y más potentes son los que están relacionados con el método de elementos finitos y el método de volúmenes finitos. Pero para poder trabajar directamente con esos métodos hay un conjunto de condiciones importantes. Primero, el estudiante debe tener un conocimiento de los métodos numéricos importante. Bien, métodos numéricos incluso anteriores a ese, por ejemplo el método de diferencia finita es muy importante para entender después el método de elementos y volúmenes finitos. Bien, también podría ser el método de Monte Carlo, el método de Newton-Raphson. Bueno, hay un conjunto de métodos importantes. Bien, y la otra cuestión importante es que los programas que trabajan con métodos numéricos, bien, son programas muy pesados, programas que ameritan altos consumos a nivel de procesamiento, y entonces los procesadores de los programas son bastante tienen que ser bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con la universidad acá con el diplomado de simulaciones computacionales para ingeniería. Bien, trabajamos con un programa que pesa 16 GB, ¿no? Entonces, bueno, procesar
primero, tener la capacidad del disco con 16 GB, ¿no? Imagínense ustedes el tamaño que les estoy diciendo, ¿correcto? Bien, estamos hablando de 16 GB. Y por el otro lado, el procesamiento de la solución de las ecuaciones diferenciales allí por el método de elementos, volúmenes finitos, provoca que la computadora, bueno, pueda posiblemente estar trabajando hasta por una semana para poder arrojar una simulación computacional que me permita a mí representar al modelo o al problema que está, o el modelo que está relacionado con el problema. Entonces, ese tipo de métodos también se puede desarrollar por otros programas como el MATLAB, como el Maple, como el Mathematics, bien, y bueno, una de las ideas es tratar de tomar alguno de esos programas para nosotros ver por lo menos la solución de algún problema al final del curso. Puede ser por MATLAB, bien, ahorita en la actualidad hay versiones estudiantiles que se encuentran en la nube y si uno está conectado a internet puede meterse directamente en el editor del MATLAB, en el editor del Mathematics, en el editor del Maple y plantear la solución de un problema. Entonces esto lo vamos a dejar para la última parte del curso, que sería como una especie de introducción básica a la solución de problemas de electromagnetismo utilizando métodos numéricos. Bien, que con eso pienso cerrar el último contenido del curso. Una introducción para que ustedes se metan en ese mundo y este curso sea mucho más de lo esperado. ¿Estamos de acuerdo, profesoras? Bien, entonces bueno. Como les dije anteriormente, vamos a escribir acá, esta ecuación se puede solucionar a través de métodos analíticos, ¿ok? Nosotros, por el momento, vamos a trabajar en esta parte del curso con los... me faltó una S para que quede grabado y puedan ver todo perfectamente. Bien, esta ecuación se puede solucionar a través de métodos analíticos y métodos numéricos. Nosotros por el momento vamos a trabajar única y exclusivamente con los métodos, que es lo que quiero un poco revisar con ustedes hoy. Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a una próxima diapositiva. ¿Preguntas hasta el momento, profesoras? ¿Alguna inquietud? Darling. Ok, muy bien. ¿Qué se sugiere para trabajar con una ecuación como la que vimos? Voy a traer la ecuación para acá. Ok, ¿qué se sugiere matemáticamente para resolver esta ecuación? Muy bien, fíjense. Analíticamente, bien, existe un método que es el método que normalmente se tiende a utilizar en todos los campos de la ciencia cuando se tienen ecuaciones diferenciales, bien, como esta que está acá, de más de una dimensión. Bien, ese método se le denomina dentro del campo el método de la solución producto. Bien, y nosotros vamos a introducir a ese método directamente para la solución de la ecuación de Laplace. Es decir, que el método que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo la solución de este problema va a ser el... Bien, entonces vamos a ver un poco a qué se refiere el método de la solución producto y por qué es sedante, ¿no? Fíjense, no existe dentro del campo de la matemática, bien, un método que me permita trabajar simultáneamente con la solución de ambas coordenadas. Eso es uno de los principales problemas que ocurre, ¿no? Trabajar simultáneo. Fíjense ustedes que con la coordenada uno puede trabajar directamente con un método que simplemente que uno va llevando los pasos que son bastante sencillos hasta la solución final. Pero uno de los problemas es que uno necesita, para poder hacer una solución de una ecuación como esta que está aquí, necesita separar las variables. En este caso nosotros tenemos dos variables, serían la variable X y la variable Y. La variable X y la variable Y. Bien, por lo tanto, la solución que se obtenga de esta ecuación debe ser una función de ambas variables. Bien, de ambas variables. Entonces podemos ir haciendo esto poco a poco. Entonces fíjense, ¿cómo se trabaja con el método de la solución producto? Bueno, primero, antes que todo, debemos nosotros aquí
introducir, vamos a llamarlo así, ¿bien? Primero, vamos a colocar aquí, paso 1, para los pasos, ¿ok? No es una receta de cocina, ¿ok? Pero muchas veces no hay que verlo como una receta de cocina, pero sí hay que verlo como algo que hay que aplicar rigurosamente. Céntrame eso, profesoras. Sí, sí. Perfecto. Entonces, paso 1. Introducir una función producto de la variable de estado. Ok. Bien. ¿Cuál sería la variable de estado? En este caso, de estado que yo tengo en este problema, bien, sería el potencial B. ¿Por qué? Porque el problema de resolver la ecuación de Laplace trata de conseguir la función potencial. En el caso de una dimensión, esa función va a tener una sola coordenada que puede ser X en coordenadas cartesianas, puede ser ρ en coordenadas cilíndricas y puede ser θ en coordenadas esféricas. En este caso, bien, el problema que debemos resolver es un problema que nos conlleva a la ecuación de Laplace en 2 dimensiones, y ese problema va a arrojar como solución una función del potencial, y ese potencial va a depender de ambas coordenadas, tanto de X como de Y. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se introduce una función producto. Vamos a introducir la función producto. La función producto va a ser una función del potencial, una función tanto X como de Y. ¿Ok? Y a esa función producto simplemente nosotros la vamos a indicar como el producto de una función de X que va a depender de única y exclusivamente de X, y una función de Y mayúscula, la cual va a depender única y exclusivamente de Y. Es decir, ¿qué es lo que uno hace primero? Bueno, lo que hace es aplicar el método para separar la variable X de la variable Y, solucionar la variable X, solucionar la función para la variable X, solucionar la función para la variable Y, y luego multiplicar. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, nosotros debemos definir acá una función X y debemos definir a nosotros acá una función Y. Vamos a definir esas funciones, vamos a verlo. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir entonces, vamos a llamar primero a esta ecuación, vamos a llamarle la ecuación 1. ¿Ok? Y a la ecuación que está acá abajo vamos a llamarle la ecuación 2. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Bueno, a continuación vamos la ecuación 2 en la 1. Bien. La ecuación 2 en la 1. Sí, es que varias veces, bueno, la computadora se queda un poco atascada porque tiene demasiadas cosas. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a tomar la función potencial y la vamos a introducir directamente acá dentro de la ecuación 1. ¿Cómo hacemos dentro de la ecuación 1? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, debemos tomar la función potencial y entonces escribimos de la siguiente manera. Sería la derivada parcial de b, pero la función x por y, con respecto a x, más la segunda derivada de b